¿Qué tal a todas y a todos? Bienvenidos una vez más a Informe del Sur. Como cada semana nos encontramos para contarles, darles nuestra propia mirada sobre lo que sucede en nuestra Latinoamérica. Rápidamente nos vamos a Perú porque el Tribunal de Derechos Humanos Internacional rechazó la posibilidad de liberación de Alberto Fujimori luego de que el Tribunal Constitucional de Perú decidiera aceptar un recurso y un indulto otorgado a Fujimori en el año 2017. Lo vemos. La Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió el miércoles a Perú que se abstenga de liberar al expresidente Alberto Fujimori. La ONG Centro por la Justicia y el Derecho Internacional informó que la Corte pidió evitar la liberación del exmandatario hasta resolver un recurso planteado por los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, ocurridas durante el gobierno de Fujimori y por las que fue condenado a 25 años de prisión en 2009. Hace 2 semanas el Tribunal Constitucional de Perú ordenó liberar a Fujimori, al restituir un indulto de 2017 y anulado 10 meses después. Pero el expresidente no ha sido liberado. Sus simpatizantes se manifestaron el miércoles fuera del pequeño penal Barbadillo en Lima para exigir su liberación. Fujimori fue muy popular durante su mandato entre 1990 y 2000. Pero en noviembre de ese año, ante una creciente oposición, huyó a Japón y renunció por fax a la presidencia. El exmandatario ha recibido condenas por crímenes contra la humanidad y corrupción. Seguimos en Perú, nos quedamos allí porque se votó la semana pasada la acción de vacancia contra el presidente Castillo. Los votos no alcanzaron para la destitución del presidente peruano. Esta solicitud, esta iniciativa, naturalmente de destitución, fue impulsada por legisladores de la derecha. El presidente peruano llegó al Parlamento alrededor de las 3 de la tarde junto a su abogado, quien argumentó frente al Pleno las razones por las que no debería de proceder la vacancia. También resaltó que los motivos por los que se pretende vacar al mandatario son hechos que todavía están en investigación en las comisiones del Congreso de la República. La vacancia promovida es por la causal de incapacidad moral permanente. Todos saben que no contiene un solo elemento que la sustente válidamente, pues se trata de una recopilación de versiones de un sector de la prensa. Solo encontramos dichos sin ninguna corroboración, especulaciones, nexos imaginarios y sin sustento en los hechos y en el derecho. El jefe de Estado también manifestó su seguridad en que no sería vacado por el Congreso, pese a que los impulsores de este recurso hayan expuesto diversos motivos para que lo remuevan del cargo. Los 20 puntos que contiene la moción dan a entender que habría una infinidad de situaciones que ameriten la vacancia. Seguramente esa fue la intención de sus promotores. Sin embargo, hoy se demostrará que ello no es así. Mientras el mandatario peruano brindaba su discurso en los exteriores del legislativo, decenas de simpatizantes del presidente alzaron su voz de protesta para manifestar su apoyo al gobierno y criticar a la oposición congresal. El Congreso no tiene autoridad moral para hacer esto. Por lo tanto, nosotros, que somos el pueblo, tenemos autoridad moral para decir que ese hombre es inocente y lo están calumniando. Todos son corruptos, son de la derecha. Es una derecha corrupta que solo busca que beneficiarse. Todos estos congresistas no nos representan para nada. Ahora, al presidente no le dan la oportunidad de hacer su trabajo. Desde que entró, lo quieren vacar. Esta derecha que ha estado 200 años en el poder no quiere un gobierno nacional.
de quechua aymara. Pedro Castillo continuará con su gestión, por lo que pidió cerrar esta página sobre el intento de su vacancia. También manifestó su deseo de que el Ejecutivo y el Congreso puedan seguir trabajando juntos. Desde aquí nos vamos a Colombia porque el candidato a presidente Gustavo Petro anunció que su compañera de fórmula será Francia Márquez, nada más y nada menos. Márquez es una abogada afroamericana muy conocida por su activismo en derechos humanos y también en cuestiones ambientalistas. Lo vemos. La joven abogada afrocolombiana Francia Márquez fue designada como candidata a vicepresidenta de Colombia por el centroizquierdista Pacto Histórico que lidera Gustavo Petro, quien lleva amplia ventaja de cara a las elecciones presidenciales del 29 de mayo, aunque la derecha y los grupos de poder empresariales y mediáticos tratan de descarrilar la locomotora centroizquierdista. Francia Márquez, quien tendrá su base de operaciones en la ciudad de Medellín, capital de Antioquia, es activista medioambiental, defensora de los derechos humanos, feminista, política y abogada de la Universidad Santiago de Cali. En la presentación de su candidatura, Francia Márquez agradeció en nombre de las nadies y los nadies de Colombia. Aunque los medios especulaban que además de la vicepresidencia ocuparía el cargo de ministra de Ambiente, se confirmó que estará al frente de la creación del Ministerio de la Igualdad. Desde el comienzo de la campaña de la consulta del Pacto Histórico, hubo el compromiso entre todos los candidatos de que el que sacara la segunda mejor votación iba a ser la fórmula vicepresidencial, pero en los últimos días se especuló que se guardaría la postulación a la vicepresidencia para algún dirigente liberal, si esta agrupación política se sumaba a la candidatura de Petro. La derecha colombiana se atragantó con la alta votación lograda por el Pacto Histórico que lidera Gustavo Petro en las elecciones parlamentarias del 13 de marzo, y hoy trata de cortar como sea el camino que lo llevaría a la presidencia tras las elecciones del 29 de mayo. Petro cuestionó la decisión del registrador Alexander Vega de pedir un reconteo general de los votos para el Senado tras aparecer 390.000 votos del Pacto Histórico que no habían sido sumados en el conteo inicial, y advirtió que los votos están en poder de una mayoría uribista y no hay una cadena de custodia transparente. Estamos ante un verdadero golpe de Estado impulsado por el expresidente Álvaro Uribe, señaló. ¿Coincidencias? El registrador Alexander Vega solicitó un reconteo general de los votos correspondientes al sufragio del Senado, y el presidente Duque afirmó que es recomendable considerar por parte del Consejo Nacional Electoral avanzar con un reconteo general en la elección. No, coincidencia no es. Y con esto hacemos la primera pausa aquí en Informe del Sur. Como siempre, les recomendamos seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierda nada, y también en las repeticiones aquí en Canal 2 por la CPE TV. En YouTube y en Facebook nos siguen como Informe del Sur. Abrimos este segundo bloque comentándoles qué sucede en Chile, porque comenzó el mandato de Gabriel Boric, el recientemente presidente de izquierda elegido en ese país. Le vamos a contar aquí con este informe cuáles son las demandas principales con las que se encontró, bien digo, el flamante presidente. Una semana recargada de actividades tuvo el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric. Firmó la adhesión de su país al Acuerdo Escazú, un tratado regional de defensa de los ambientalistas y los derechos medioambientales que el gobierno de Piñera rechazó. Este es el primer acuerdo vinculante del mundo respecto a la protección de las y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, en una región que, como ya decíamos, esta lucha ya ha costado demasiadas vidas y no podemos permitir que se nos vaya ni una más. Se sumó la visita de la ministra del Interior, Isquia Siches, a generar diálogos de la Araucanía. La autoridad enfrentó disparos al llegar a la zona y se acusó de improvisación en el proceso. Esta visita fue planificada antes del cambio de mando. Tuvimos una avanzada y preparamos. Sabíamos, eso sí, y obviamente intentamos mantener algún grado de cautela de que podía existir algún riesgo. Hemos conversado respecto a buscar mejorar protocolos respecto al desplazamiento de las autoridades. Otro tema que debe enfrentar el Ejecutivo chileno es la migración ilegal.
La Cámara aprobó extender el estado de excepción a la zona norte a la espera del plan del gobierno. Se acordó aprobar por única vez esta prórroga del estado de excepción mientras se espera, en este caso, las medidas que esperamos la próxima semana la ministra de Interior, Isquia Siches, dé a conocer precisamente cuando visite nuestra región. Estamos con la voluntad de poder entregar nuestras propuestas y que se tome una decisión política respecto de qué vamos a hacer para poder tener una migración segura, ordenada y regular. Otro punto polémico es la solicitud de un quinto retiro de los fondos de las administradoras de fondos de pensiones. El gobierno se opone al proceso, aun cuando Gabriel Boric avaló los retiros anteriores. Es una decisión autónoma de la Cámara. Nosotros sabemos que igual hay otros proyectos que están discutiendo este tema. No queremos con eso esquivar el bulto. Nuestra postura ha sido clara respecto a este tema. Estamos elaborando un plan y una estrategia para llegar a los distintos hogares en sus distintas dimensiones. Una agenda llena de retos es la base de la nueva administración chilena, que plantea trabajar sin descanso, por lo que se considera un cambio real y necesario para el país. Más información aquí en Informe del Sur. Nos vamos a Brasil, donde en octubre, como todos saben, se celebrarán elecciones presidenciales y vive en estos momentos precisamente grandes manifestaciones y actos. El actual presidente Bolsonaro intenta su reelección y la gente, miles de manifestantes, salen a las calles a pedir el cese de la violencia de género en contra de las medidas que dañan el medio ambiente, entre otras demandas. Y a diferencia de antes, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador negó los señalamientos por supuestamente ocultar información sobre la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa en 2014. Pues toda la información se ha entregado, se han abierto los archivos como nunca y no se oculta absolutamente nada. El lunes, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIGEI, que investiga el caso desde 2014, acusó a las autoridades mexicanas de haber ocultado información clave desde la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando ocurrieron los hechos. Según el GIGEI, algunas instituciones a las que no identificó aún se resisten a entregar información necesaria para avanzar en las pesquisas, incluidos datos de inteligencia. López Obrador dio un impulso a las averiguaciones cuando asumió el poder en 2018. Sin embargo, el grupo denuncia una simulación de las autoridades para hacer creer que cumplen las órdenes presidenciales. En su tercer informe sobre el caso, el GIGEI también denunció que miembros de la Marina manipularon pruebas durante las primeras investigaciones, específicamente en un basurero donde fueron encontrados restos humanos, incluidos los de los 3 únicos estudiantes identificados hasta ahora. Se dio la instrucción que se investigara a los jefes de Marina que participaron en ese operativo y ya han declarado. ¿Ante quién, perdón? Ante la Fiscalía. El GIGEI fue creado por un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado mexicano. La desaparición de los 43 alumnos, uno de los peores casos de violación de derechos humanos en México, se produjo cuando los jóvenes se dirigían a Iguala para tomar autobuses que querían usar en unas protestas. Tras ser baleados, sus restos fueron incinerados y arrojados al basurero de Cocula, de acuerdo con la llamada verdad histórica que planteó el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Las autoridades sospechan que fueron desaparecidos por policías locales coludidos con el cártel narcotraficante Guerreros Unidos. Familiares de las víctimas acusan al ejército. 20 personas que podían tener información del caso han muerto violentamente, según el GIGEI. El martes, Amnistía Internacional también denunció en su informe anual sobre la situación de derechos humanos en México que la impunidad prevalece en más de 97,000 desapariciones registradas desde 1964 y que actualmente hay 52,000 cadáveres no identificados, la mayor parte en fosas comunes. Continuamos con más información luego de un nuevo informe sobre los 43 estudiantes desaparecidos en México. El presidente AMLO aseguró que el Estado Nacional no oculta ningún tipo de información y ordenó investigar a fuerzas de la Marina.
El ultraderechista presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, hizo saber a los líderes de las distintas iglesias evangélicas brasileñas que dirige el país hacia donde ellos deseen. Lo dijo durante un encuentro con marcados tintes electorales celebrado en el Palacio de Gobierno. Una docena de líderes religiosos apoyaron al presidente de cara a las próximas presidenciales previstas para octubre de este año y en las que, según los sondeos, Bolsonaro parte en notoria desventaja con respecto a la prevista candidatura del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Los pastores evangélicos dicen que el presidente brasileño fue puesto por Dios en el cargo y solo Dios puede sacarle, y también cargaron contra Lula. A pesar de este apoyo, lo cierto es que la intención de voto entre los evangélicos está aún por conquistarse. Se trata de un 30% del electorado brasileño y, por lo tanto, resulta fundamental para los dos candidatos principales, Bolsonaro y Lula. Según una última encuesta de Datafolha, el 34% del electorado evangelista votará por Lula en las presidenciales de octubre, un punto porcentual más que los que darán su apoyo a Bolsonaro. Mucho más atrás quedan el exministro Sergio Moro y Ciro Gómez, el único cuya candidatura ya es oficial. A la misma hora, el célebre músico brasileño Gaetano Veloso lideró una movilización inédita en Brasilia contra la política medioambiental de Bolsonaro, en momentos en que diputados aliados del mandatario analizan varios proyectos controvertidos que afectan tierras indígenas. Bolsonaro aprovechó la escasez mundial de fertilizantes por la guerra de Ucrania para impulsar una ley que permitiría la minería en tierras indígenas. Un día antes, miles de mujeres salieron a las calles de Sao Paulo, Brasilia y Río de Janeiro en pequeños actos contra la cultura machista y los feminicidios, teñidos por el repudio al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Y Bolsonaro le dijo a sus seguidores que el país va a tener problemas con el combustible porque ha aumentado en todo el mundo. Minutos después, se anunció un aumento del 18,76% en el precio de la gasolina y del 24,93% en el diésel, lo que arrastrará la inflación. Bolsonaro es defensor de actividades extractivistas en la Amazonia. Desde que asumió el cargo en 2019, impulsó en el Congreso proyectos para flexibilizar las normas medioambientales y enfrentó protestas internacionales por el aumento de la deforestación en la mayor selva tropical del mundo. A poco más de medio año para las elecciones presidenciales, el clima se va caldeando en Brasil, que no salió aún de la crisis generada por los 654.000 muertos por la pandemia del coronavirus, para quedar atrapado en un pantanal económico, fiscal, financiero, alimentario y de seguridad. Y con esto, la última pausa aquí en Informe del Sur. No se vaya porque en minutos regresamos con la última parte y toda la información sobre nuestra Latinoamérica. Abrimos este tercer bloque comentándoles qué sucedió en Uruguay porque se votó el referéndum de los para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración. Naturalmente ganó el no, sí, que impulsaba el oficialismo por solo 50.000 votos. Lo vemos. El domingo, más de 2.254.000 uruguayos, 85% de los habilitados, acudieron a las urnas en el referendo para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, la LUC. La apretada victoria fue para el no, por 50.800 votos de ventaja sobre el sí. De esta manera, la ley represiva del gobierno de la coalición de derecha quedó firme. La Ley de Urgente Consideración es un instrumento constitucional que no ha sido demasiado utilizado por anteriores jefes de Estado. Se aprobó con el voto 18 sobre 30 senadores en 2021 y es una especie de ley ómnibus con el vademecum neoliberal del ajuste económico, desinversión en salud y educación pública y la seguridad como eje doctrinario, donde la policía ocupa el centro de la escena. Los resultados numéricos del referendo fueron parejos, con una ventaja de apenas 22.000 votos para el gobierno y sus aliados, a los que se sumaron los 28.000 votos en blanco, pero en los resultados políticos hay ganadores y perdedores.
con poco o nada de espacio por proclamar campeones morales o premios consuelo. Los propulsores del sí entienden que obtuvieron un triunfo político. Dicen que 45% de votos por el sí hubiera sido un buen resultado y que la cifra terminó siendo mayor porque hay una energía que volvió, comparado con el reflujo progresista de la derrota del Frente Amplio en las presidenciales de 2019. También dicen que el ajustado resultado es un mensaje para el gobierno. El presidente Lacalle Pou, el gran vencedor de la jornada, porque se involucró públicamente hasta último momento en la campaña del no, logró un espaldarazo hasta el final de su mandato y adelantó después del triunfo que las prioridades de su gobierno son la reforma en la seguridad social y en la educación, es decir, seguir adelante con su programa de derecha, como si la diferencia el último domingo hubiese sido categórica. La estrategia del gobierno fue y es la de convertir la elección en un plebiscito sobre sí mismo y principalmente sobre la mediática figura presidencial, encapsulando el referendo en una confrontación del gobierno contra los sindicatos y el Frente Amplio. La disputa en torno a la LUC se enmarca en la clave de la situación de empate estratégico en la que gravita la política uruguaya. El gobierno repite que el Frente Amplio y los sindicatos quieren sabotear su gestión, pero eso no explica el millón de votos por el sí, que demuestra que hay un amplio sentido político de defensa de lo público. El último bloque compartimos y volvemos a nuestro país porque después de 3 años se realizó la marcha histórica, sí, por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia en conmemoración a los 46 años de la última dictadura militar que dejó como saldo más de 30.000 desaparecidos. Veamos cómo fue. Nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976 que dio inicio a la dictadura cívico-militar eclesiástica y tras 2 años de pandemia, miles y miles de argentinos salieron a las calles en todo el país para recordar la época más sangrienta de la historia que dejó al menos 30.000 desaparecidos. Desde hace 20 años se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, feriado nacional inamovible. Tras 2 años de interrupción por la pandemia, los organismos humanitarios volvieron a convocar a las plazas, pero pidieron mantener las medidas de cuidado frente a la COVID-19. Llamaron a movilizarse para abrazar en la Plaza de Mayo la lucha de madres y abuelas de Plaza de Mayo. El gobierno nacional se mostró dividido, dejando expuesta la fractura interna del Frente de Todos y la crisis interna del peronismo luego de la votación en el Congreso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El presidente Alberto Fernández recordó el golpe en un acto en homenaje a los investigadores y científicos desaparecidos. La dictadura fue impiadosa con los opositores porque le temía al pensamiento, dijo el presidente. Mientras la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner remarcó en redes sociales que miles de compañeros y compañeras marchan a Plaza de Mayo para volver a abrazarse con madres y abuelas, todos y todas, por memoria, verdad y justicia. En las movilizaciones se recordó además el reclamo de justicia en los diferentes juicios por delitos de lesa humanidad durante la dictadura que aún siguen en marcha. El 24 de marzo se ha convertido en un día de reflexión sobre la historia reciente y las graves consecuencias económicas, sociales y políticas del golpe, mientras se fomenta la defensa de la vigencia de la democracia y los derechos y garantías establecidos por la Constitución. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno de Isabel Perón e instauraron la dictadura más sangrienta de la historia argentina. La Junta Militar, integrada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera y Orlando Ramón Agosti, se hizo del poder, depuso a todos los gobernadores, cerró el Congreso e intervino los sindicatos. La represión fue la norma y quedó materializada en los más de 300 centros clandestinos de detención y tortura, los asesinados y los más de 30.000 desaparecidos. Durante la dictadura, artistas de un arco tan amplio que incluye desde María Elena Walsh a León Gieco o de Pink Floyd a Mercedes Sosa fueron censurados. Fue parte de un plan sistemático contra todo tipo de expresión nacional, popular, libre, política y joven. El autodenominado proceso de reorganización nacional llevó a cabo un programa económico neoliberal que desindustrializó al país y llevó la deuda externa de 8.000 a 45.000 millones de dólares. La apertura comercial, las altas tasas de interés y la libre entrada de capitales extranjeros fueron las claves más importantes de la economía de esos años que desangró a la industria argentina. Luego, en 1982, el gobierno cívico-militar eclesiástico, para tapar los desastres internos, le declaró la guerra a Gran Bretaña por las Islas Malvinas, un conflicto que dejó más de 600 soldados muertos. La dictadura se terminó el 10 de diciembre de 1983 con la asunción de Raúl
Raúl Alfonsín como presidente elegido democráticamente, pero los crímenes no se olvidan y cada 24 de marzo se recuerdan en las calles. Y hasta aquí, como siempre, nuestra mirada sobre los temas más importantes que urgen a nuestra Latinoamérica. Será hasta la semana que viene, aquí en una nueva edición de Informe del Sur por Canal 2 de la CPTV. Muchas gracias. Salgo a caminar solito, llego hasta la plaza, es de noche y hace frío, es de noche y hace frío. Cuánta gente que hay, qué lindo. Se me acerca una abuelita y me ofrece un cafecito, y me ofrece un cafecito.